Y en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y mucha atención porque iniciamos este boletín informativo del mediodía con noticias del Ministerio del Trabajo, porque anunció el Ministerio una inspección laboral a la empresa General Motors Colombia tras el anuncio del cierre de su planta en el país. Se va a General Motors y cierra la planta en Colombia y por supuesto ya le han mandado carta de despido a varios de los empleados de la compañía. Marcela Peña. Esta mañana la gigante del sector automotor General Motors anunció el cierre de su planta de ensamblaje de vehículos en Colombia, de Colmotores. Esto implicaría el despido de cerca de 800 trabajadores de la compañía y por eso el Ministerio del Trabajo está anunciando que va a visitar la planta, va a revisar las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores, pero además va a citar a la compañía y a los sindicatos para que tengan una mesa de diálogo social. El Ministerio del Trabajo dice que se encargará de garantizar el debido proceso en el trámite que ahora sigue, que es la solicitud que está haciendo la compañía de un permiso para el despido colectivo de todos estos trabajadores. Por su parte, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, hizo un llamado a la calma. Dijo que este es un proceso que apenas inicia y pidió a la compañía que no fuerce ni presione a los trabajadores para aceptar los planes de retiro voluntario. Marcela, gracias. Esta situación y este anuncio de General Motors que, pues, obviamente, al cerrar la planta, Claudia, pues, despedirá a sus trabajadores y tendrá que entrar en las negociaciones con el Ministerio del Trabajo, sorprende, ¿no? Porque se había hecho hace algunos años, empezando el gobierno, algunos anuncios importantes de esa planta y de maquila de vehículos en nuestro país. Mire, General Motors había hecho una apuesta muy importante por Colombia. Es una compañía que lleva 68 años en el país. En el gobierno Santos inauguraron una planta de fabricación y estampado de vehículos, para lo cual invirtieron 380.000 millones de pesos. Ahí estuvo el presidente Santos. Luego en el 2022, antes de que acabara el gobierno Duque, con presencia del presidente Duque, hicieron un anuncio de inversión por $50 millones para modernizar su planta y en marzo del año pasado inauguraron esa ampliación de esa planta. En esa inauguración estuvieron el que entonces era ministro de Transporte del actual gobierno, también el ministro de Comercio, estuvieron uno de los superintendentes y pues todo pintaba bien. Incluso vino el presidente mundial de General Motors, Shipal Amin, y en ese momento preguntó, oiga, Colombia y la apuesta que está haciendo Colombia por las energías renovables da como para que instalemos, que Colombia sea el primer país de América Latina donde instalemos nuestra planta de producción de vehículos eléctricos, y le respondieron sí, porque esta es una gran apuesta de ese gobierno. Desafortunadamente, un año después, pues los cálculos que ha hecho la compañía es que Colombia no es el lugar. Su planta, la que ampliaron el año pasado, apenas está operando al 9%, por lo tanto, pues ahorita van a empezar a importar los vehículos que van a comercializar en Colombia desde mercados como México, desde plantas que tienen en México, en Brasil, en Estados Unidos y hasta en China. Pues una tragedia, Claudia, porque hay una cantidad de empleados que pues se van a ver abocados ahora o por lo pronto al desempleo. Porque tiene usted las cifras, yo no sé si Marcela nos las dio, de cuántos empleados tiene esa planta de General Motors, la que se cierra y que se anuncia. No tengo la cifra del total de empleados, pero lo que sí tengo es la cifra de los empleados que saldrían. Se van 800, Camila. Mire que hay una discusión sobre las cifras. El ministro ha dicho que 600, General Motors está diciendo que 500, pero lo cierto es que con la ampliación que hicieron el año pasado contrataron 300 personas y entre ellas muchos aprendices del SENA. Esas personas pues se van a quedar sin trabajo. Es lo Budan. Pues Siga muy usted grave, con las noticias. muy grave, Sí, Camila. muy grave. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el precio de los vehículos si se cierra la planta aquí en Colombia? ¿Subirá, bajará?
Ese es otro No, interrogante. Va a subir, Pues ahí obviamente. tiene todos los impuestos de importación, que obviamente sube cuando usted tiene los impuestos de entrada. Pero sí, por ahora esperando lo que diga el Ministerio de Trabajo, porque ahí empieza la negociación con la empresa que anuncia su retiro del país. Y cambiamos de tema porque fueron capturados en Bogotá 13 peligrosos delincuentes que forman parte de la banda criminal del Tren del Agua y otra banda que se llama Los Caucanos, bandas que sostienen una guerra por el control de las rentas de la droga precisamente en varios barrios del sur de Bogotá. Felipe García. Fue en distintos allanamientos en Kennedy Bosa, en el sur de Bogotá, que las autoridades capturaron a 13 delincuentes pertenecientes al Tren de Aragua y Los Caucanos, dos peligrosas estructuras que sostienen una violenta guerra por el control del tráfico de drogas en Bogotá y que ha llevado al asesinato solo en las últimas horas de 6 personas, 4 de ellas que aparecieron en bolsas abandonadas en plena vía pública. Sobre esto habló el subcomandante de la Policía de Bogotá, el coronel Juan Arévalo. Se destaca el esclarecimiento de la pérdida de 4 vidas, las cuales se encontraron el fin de semana pasada, cuales estos cuerpos se encuentran en 4 bolsas y las cuales hacen parte de una pugna entre Caucanos y Tren de Aragua. Según las autoridades, los caucanos son los responsables de reclutar habitantes de calle a quienes utilizan para comercializar drogas en las vías públicas. Alias Guadaña, uno de los capturados y cabecilla de la banda, era el encargado de extorsiones en el barrio del Amparo y de incluso planear acciones criminales contra los otros grupos, como el Tren de Aragua, para tomar el control de las zonas de allí del sur de Bogotá. Y vamos con algunas comunidades venezolanas en Colombia que criticaron, obviamente, las medidas o la política migratoria que se anunció por parte del gobierno nacional de manera errada, porque el presidente ya lo desmintió, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo ha salido a decir que se equivocaron, que no debieron haber publicado esa medida, pero sin embargo, por lo pronto hay todavía organizaciones al migrante que criticaron la política migratoria que sería adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Miguel Garzón. Desde la Fundación Juntos se Puede, que se dedica a ayudar a miles de migrantes venezolanos que llegan al país, aseguran que el gobierno colombiano está retrocediendo en la protección de los derechos humanos a los migrantes venezolanos. La directora Ana Karina García pide al presidente Gustavo Petro separar la diplomacia de la protección a los derechos humanos. Nuestro llamado al presidente Petro y al canciller es que es importante que se revise la política migratoria y que entendamos que la política migratoria no puede ir de la mano del restablecimiento de relaciones y de las relaciones geopolíticas que tiene el gobierno de Colombia con el gobierno de Venezuela. Entendamos que esto se trata de derechos humanos. Dicen además desde la Fundación que esta medida va en contra de las resoluciones de la ONU, contribuyendo así a la vulnerabilidad de los migrantes y fortaleciendo las actividades ilegales en la frontera. 12:08 y nos vamos ahora a la Corte Constitucional porque allí avanza la audiencia pública para ratificar el Acuerdo de Escazú y su ley aprobatoria. Esta diligencia pues se pretende recoger los conceptos y los argumentos del Gobierno Nacional, de congresistas y también de organizaciones ambientales. Sergio Barbosa. En medio de esta audiencia para ratificar el Acuerdo de Escazú, que recordemos fue firmado por 24 países de Latinoamérica bajo el lema de garantizar el acceso a los derechos medioambientales y además a proteger la integridad de los activistas del medio ambiente, la senadora Angélica Lozano aseguró que el Acuerdo de Escazú puede facilitar la integración de grandes retos ambientales. Escuchemos. Mecanismos como el Acuerdo de Escazú pueden facilitar la integración y el abordaje de grandes retos ambientales en todo sentido, desde la Amazonía o en casos como el de las fumigaciones, que tiene otros elementos ya de la acción humana y en este caso de la acción criminal. En medio de su intervención, la ministra de Ambiente dijo con preocupación que este acuerdo busca la protección de los activistas ambientales y dijo con contundencia que América Latina es uno de los continentes con mayores amenazas a líderes ambientales. Escuchemos. El Estado debe garantizar los derechos humanos en la actividad económica, es lo que trae Escazú. Somos uno de los continentes con mayores amenazas y asesinatos a liderazgos sociales y liderazgos que defienden el ambiente o los derechos de la tierra. En esta audiencia se espera recoger los testimonios en torno al Acuerdo de Escazú, sobre todo luego de que se reiterara que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según varios informes internacionales. Gracias, Sergio. Seguimos con las noticias ahora de salud, porque llegó a Colombia la última versión de la vacuna de Moderna diseñada específicamente para combatir las mutaciones del COVID-19. El país ha recibido más de 1 millón de dosis de esta vacuna. Jessica Gutiérrez.
El propósito fundamental de esta actualización radica en enfrentar las variantes circulantes del virus COVID-19 que han demostrado evadir la inmunidad generada por las vacunas anteriores. La vacuna más avanzada de Moderna se presenta como una herramienta esencial en la continua batalla contra la pandemia, reforzando la protección de la población colombiana y está diseñada específicamente para contrarrestar la subvariante XBB.1.5 en las cepas más relevantes del virus. Esta vacuna ofrece una protección para personas mayores de 6 meses y puede administrarse simultáneamente con otras vacunas del plan de inmunizaciones. 12:11 minutos y fue enviada a la cárcel la exalcaldesa del municipio de Río Blanco en el Tolima, Elizabeth Barbosa, por presuntamente haber entregado dinero, medicamentos, equipos de comunicaciones a las disidencias de las FARC. Su captura se realizó en Bogotá. Hay que decir que esta alcaldesa estaba trabajando con una representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Esteban Quintero. Los hechos delictivos que involucran a Elizabeth Barbosa, actual integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara del Partido Liberal por el Departamento del Tolima, Olga Beatriz González, están relacionados cuando fue mandataria de Río Blanco, Tolima, entre 2020 y 2023. En ese momento, por medio del intermediario Arquímedes Martínez Díaz, quien era expresidente de una junta de acción comunal en la vereda Campo Blanco, le habría hecho llegar a estos integrantes del Frente Ismael Ruiz dinero, medicamentos y equipos de comunicación. Esto fue lo que reveló el fiscal durante la audiencia. Y usted pues era la encargada de suministrar directamente ese apoyo, esa estructura residual, como alcaldesa, quien estando en uso de sus funciones como servidora pública, de manera simultánea sostendría un vínculo criminal con el señor alias Capotillo, Capote, con el señor Arquímedes Martínez Díaz y con otras personas. La exalcaldesa fue capturada en Bogotá en una acción conjunta con la Policía Nacional, mientras que Martínez Díaz fue detenido en Chaparral, Tolima. Ambos enfrentan cargos por el delito de concierto para delinquir agravado, aunque no aceptaron los cargos. Ahora nos vamos para Bucaramanga porque hay preocupación en la capital santandereana por el incremento de los casos de sicariato. El último hecho ocurrió cuando hombres armados mataron al dueño de un bar, Javier Rodríguez. Hay conmoción en Bucaramanga por un nuevo ataque sicarial que dejó al dueño de un bar muerto en el centro de esta ciudad. Cristian Gabriel Lozano, de 44 años, hablaba por teléfono cuando fue atacado a tiros por motorizados cuando se encontraba frente al negocio conocido como Toriles. A 3 cuadras de este crimen ocurrió el homicidio del comerciante de autoparte Juan Carlos Casanova hace 2 días. Las autoridades investigan si tienen alguna relación. El coronel Diego Fernando Pinzón, de la Policía Metropolitana. Reporte de 2 disparos. Inmediatamente pues desplegamos el plan candado, hacemos la activación del plan candado en los entornos, en los diversos puntos de la ciudad. En Bucaramanga este año van 43 homicidios, la mayoría bajo la modalidad del sicariato. La misma cifra de muertos tiene en este momento Barranca Bermeja. La noticia internacional. En el mundo, Donald Trump regresó al juicio penal en Nueva York, donde es juzgado por falsificar documentos contables para ocultar noticias comprometedoras, esto en plena campaña para ganar la presidencia, entre ellas el pago por el silencio de su relación con la actriz porno Stormy Daniels. Pero hay un testimonio que llamó mucho la atención, el de hoy, el de David Pecker, quien fuera editor del diario sensacionalista National Enquirer. Aseguró bajo juramento que protegió a Trump en una práctica que la prensa americana llama atrapar y matar. ¿Qué significa esto? Compraba las noticias que pudiesen perjudicar a Trump y al tener la exclusiva y la confidencialidad de quien se las vendía, pues no se publicaban. Puso como ejemplo el caso de la modelo de Playboy Karen McDougal, al que el National Enquirer pagó $150,000 por su historia sobre una supuesta relación sexual que habría mantenido con Donald Trump para esconderla. Compramos la historia para que no la publicara ningún otro medio, reconoció Pecker a la fiscalía. Así entonces se cierra la primera semana del juicio contra Donald Trump en Nueva York y aún faltan unas 2 o 3 semanas más. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Suiza y es que en la ciudad de Orón se corrió la tercera etapa del Tour de Romandía, una contrarreloj de 15,5 kilómetros que tuvo como ganador al estadounidense Brandon McNulty del UAE Team, que completó el recorrido en 20 minutos 6 segundos. El mejor colombiano de la jornada fue Harold Tejada, quien llegó a 46 segundos del ganador. Por su parte, Egan Bernal se vio incómodo en la primera mitad del recorrido, recompuso en la otra mitad y llegó finalmente a 1 minuto 26 segundos del líder. En cuanto a la general, Juan Ayuso lidera, seguido de Ian Ballwilder y Alexander Blasov. El mejor colombiano es Harold Tejada, 52 segundos y en la posición 18, mientras que Egan está en el puesto 26 a 1 minuto 13 segundos. Mañana se espera que sea un día decisivo y de movimiento en la general, ya que la cuarta etapa tendrá final en alto y en sus 151 kilómetros contará con 2 puertos fuera de categoría, 2 puertos de tercera categoría y 1 de segunda categoría.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el numeral Mar Anthony, pues este viernes el artista lanzó su nuevo álbum musical titulado Muévense, en el que incluye 10 canciones. Su nuevo trabajo musical contiene, entre otros, el tema Ojalá te duela, que interpreta junto al cantante de música mexicana Pepe Aguilar. Esta y más información en bluradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales a través de nuestras emisoras en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, por supuesto. Siguen ustedes conectados con la emisión central de Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en todas las frecuencias de Blue alrededor del país. Termina una semana en donde nuestro compañero Sebastián Nora pues hizo un recorrido por la región Caribe, por estas zonas del país que están viviendo una situación muy compleja por cuenta del precio de la energía. De hecho, hoy, aquí más temprano, nuestros compañeros de Mañanas Blue 6 AM estuvieron hablando con el alcalde de Valledupar, si no me equivoco, sobre la situación y las protestas que estuvieron presenciando de algunos manifestantes que dicen no tenemos opción para pagar estos recibos de la luz. Ya hemos estado durante esta semana en Bolívar, hemos estado en Magdalena, hemos estado en el Atlántico y ahora nos vamos a ir al departamento de La Guajira. Vamos a la tierra más al norte del país, el departamento de La Guajira. Las dificultades de este furioso fenómeno del Niño y la calamidad social que está haciendo para la región Caribe asumir el precio y la luz nos recuerda que Colombia necesita de manera urgente aumentar su oferta de energía. No puede haber espera. En esa búsqueda, La Guajira representa una gran oportunidad. Por sus condiciones naturales, el departamento puede ser el gran tractor de las energías renovables. Con muchos parques eólicos y solares, el país dependerá menos del nivel de sus embalses en situaciones de estrés como las que estamos viviendo y podría generar energía a menores costos y más limpia. Incluso recordemos que esa ha sido una gran bandera de este gobierno. Lo que hizo el Ministerio de Minas y Energía hasta el momento es que asignó 8.3 gigas de capacidad instalada en 190 proyectos, el 77% de energía solar, el 15% eólica y el 4% hidráulica. Pero nuevas sobretasas para el sector, demoras en las licencias ambientales y dificultades para sacar adelante las consultas previas han frustrado varios proyectos de enormes inversiones. Uno de ellos es el parque eólico de Celsia Las Camelias, ubicado en Uribia. Va a cumplir 10 años entre trámites y nada que tiene luz verde. De 2014 a 2019 estaba en manos de Renovation Group, de capital portugués, y no pudo cumplir con todos los trámites. Celsia lo compró hace 4 años, pero sigue encallado. José Manuel Cardona, miembro del Grupo de Acción Social de Celsia, y que ha sido el enlace de la empresa con las comunidades wayú del territorio para sacar adelante las consultas previas, me recibió y me habló de las dificultades. Pese a que hay disposición de muchas comunidades a que el proyecto se desarrolle, en algunas comunidades ha habido también dificultades internas. Nos afecta, pues lógicamente, el proceso que necesitamos llevar adelante, por ejemplo, del licenciamiento ambiental. Por ahora estamos, viviendo este momento de incertidumbre. Las Camelias ha logrado superar 11 de las 13 consultas previas reconocidas por el gobierno. Sin las 2 que faltan, todavía no es posible empezar. La comunidad wayú de Ixispa sí llegó a un acuerdo con la empresa. Visité sus rancherías y pude hablar con su autoridad tradicional, Leonor María Mengual Epieyú. De pronto, al principio, no sabíamos de qué venían la gente, de qué buscaban a las comunidades. Por ejemplo, yo, del principio, no más que yo veía los carros pasando de la empresa, pasaban. ¿Usted no sabía qué estaba pasando? Yo no sabía
qué lo que traían, qué querían. Y ahí hablaron mis hermanos, qué está pasando, están llegando gente de diferente, gente cachaco, gente que no son de aquí. Le mandé una solicitud y ellos enseguida se presentaron, nos hicieron una consulta previa, reunimos todito, hablamos, llegamos de un acuerdo con ellos. Las dos comunidades con las que todavía no hay un acuerdo son las de Machalesirra y Parillén. La situación es que internamente hay una disputa por elegir a su autoridad. No hay quien tenga legitimidad y vocería para negociar con la empresa. Como nunca veíamos un parque así, con esa estatura tan inmensa. Son inmensas. Sí, inmensa. Y entonces de pronto los animales, hasta nosotros, los paisanos, los guayú, que son guayú, se sorprenden qué está pasando. Para mí, pues, tiene que haber mucho trabajo, que se beneficien en las comunidades. Por ejemplo, yo aquí estamos sin trabajo, estamos pasando necesidad. Y yo decía, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no lo andan rápido para uno trabajar? Porque para mí, yo pues, ese es un trabajo grande. Hay que sentarse, dialogar con las autoridades. Las autoridades no son iguales, no están de acuerdo con la empresa. De pronto yo digo que hay miedo, sí, eso es lo que yo tengo acá, que hay miedo porque de pronto dirán ellos, ¿serán que los cachacos se van a adueñar la tierra de nosotros acá? Llegar a construir una infraestructura de esa dimensión en pueblos que llevan siglos viviendo allí es muy complejo y requiere de un pulso especial para que las empresas y los indígenas se beneficien mutuamente. Los incentivos y el marco normativo son bastante mejorables y La Guajira puede ser el corazón de la transición energética en Colombia. Y así se termina entonces esta semana, Sebastián, de recorrido por los departamentos más afectados con el costo de la energía. Y corrijo, porque yo dije que habíamos entrevistado al alcalde de Valledupar y entiendo que más temprano nuestros compañeros entrevistaron al alcalde de Montelíbano en el departamento de Córdoba, que precisamente están protestando por esto que usted ha venido mostrando durante toda la semana, y es las tarifas asfixiantes de la energía en esa región del país. Sí, Camila, pues gracias por la oportunidad, por poder mostrar una partecita de este problema. Creo que es apenas como una parte del cuadro. Es realmente dramático. Yo, como le contaba de pronto en algún episodio, yo creo que para muchas personas en la región Caribe, y Oscar pues estará de acuerdo conmigo, muchas de las cosas que hablamos acá que son muy importantes, de la reforma laboral, del presidente, ahorita están en un segundo o tercer plano, porque cuando la mitad de sus ingresos tienen que ir destinado al rubro de la luz, cuando tiene usted una deuda acumulada de 90 millones de pesos, que es por razones estructurales, históricas y también coyunturales. Esto es una bomba explosiva de muchas cosas que se juntaron. Y un poco, Camila, si me deja usted una pequeña conclusión para dar de este recorrido, yo daría una. Acá se necesitan soluciones de largo plazo, rediseñar contratos, hablar con las empresas, rediseñar todo el tema de estratos. Colombia se debe una discusión seria sobre los estratos, que los expertos dicen que no funciona más. Pero de corto plazo, de cortísimo plazo, si hay una plata que el Estado podría sacar, que es urgente, es un salvavidas para la región Caribe. Unos 4, 5, 6 billones de pesos, me hablaban gobernadores, para paliar deudas de familias muy pobres y para paliar ese descalce, esa brecha que hay entre el aumento del consumo gigante por el fenómeno del Niño y lo que se está pagando. Algún gobernador, creo que el gobernador Verán La Rosa me hablaba, oiga, es que al sistema financiero Sebastián se lo rescató en el 99, oiga, ¿cuánta plata hay para el metro de Bogotá? Y así hay muchos ejemplos de plata especial del Tesoro que se destinan para cosas especiales. Y yo creo que el gobierno no se puede permitir, el país no se puede permitir que el Caribe se siga cayendo de la manera como se está cayendo con este tema. Y yo creo que sí. Pero mire, y termino rápido, Oscar, hay un problema de finanzas públicas grave del fisco, pero al margen de eso, sea una plata que puede ser buena, escoger un salvavidas de corto plazo para paliar este drama social que significa las facturas de la luz en la región Caribe. Pero mire, Sebastián, que usted ha hecho una excelente radiografía, de verdad lo felicito por el trabajo que se hizo desde La Guajira
hasta Córdoba, toda la región Caribe, esa radiografía de qué es lo que está pasando con las tarifas de energía. Pero mire, el tema humano, la tragedia humana es terrible, lo vimos en Montelíbano, la protesta, en Fundación también, en tantas partes. Pero hay un tema económico muy fuerte también en la región Caribe y tiene que ver con la competitividad. No hay manera, no hay forma de que las industrias, las empresas que se creen en la región Caribe y que cada día son pocas, porque resulta que con esas tarifas de energía no hay manera de competirle al centro del país, no hay manera de competirle a Antioquia, no hay manera de competirle a Bogotá, porque las tarifas son impagables. Entonces el efecto económico en la productividad de la región, en la competitividad de la región Caribe, también deja una huella terrible en la economía de la región Caribe. Y eso afecta mucho más, compromete mucho más el desarrollo, el progreso, y nos rezaga cada día más con el resto del país. De tal manera que yo sí creo que estos informes especiales que ha elaborado Sebastián para nosotros, tienen esa particularidad que están mostrando el drama humano, pero también el tema económico que es impactante en la región Caribe. No, adhiero todo. Unas últimas dos cosas, Camila. Uno, el tema también, por ejemplo, el consumo de subsistencia, que es un consumo mínimo que los estratos 1, 2 y 3 reciben por parte del resto del país. Cuando hay poblaciones por debajo de 1000 metros del nivel del mar, el consumo de subsistencia es un poco mayor, pero es muy poco para la región Caribe. Y, por ejemplo, refrigerar cosas en la nevera, refrigerar, no sé, una cerveza, una gaseosa, es muchísimo más, demanda mucho más energía que en Bogotá. Entonces, en la región Caribe y en las poblaciones que están por debajo del nivel del mar, pues el subsidio termina siendo menor e insuficiente respecto a una familia de estrato 1 que recibe ese subsidio. Pero bueno, más allá de las conclusiones de las sugerencias que uno se lleva, también quería darle una noticia a Camila sobre este tema. Usted sabe que la bancada costeña ha presionado mucho al gobierno para que se busquen soluciones. Le tengo la noticia de que la CREG va a recibir a Carlos Meisel, que es uno de los líderes de esta pelea, senador del Centro Democrático barranquillero, el próximo 6 de mayo a las 10 de la mañana, solamente para tratar este tema. Y él adiciona el tema gas, que también el tema gas está muy complicado. Entonces vamos a ver qué pasa, a ver si hay soluciones, medidas, si las hay o no las hay, pero por ahora esa es la noticia. 6 de mayo, 10 de la mañana, en la CREG, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático barranquillero. Eso es el lunes, no de la semana que viene, sino de la siguiente. Es decir, dentro de 10 días se dará esa reunión. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta y regresamos para hablar de la noticia que se conoció ayer por cuenta de un borrador que había publicado la Cancillería, que a los venezolanos les iban a empezar a exigir pasaporte vigente nuevamente, a pesar de que esa era una medida que se había dejado de tomar desde el gobierno anterior. Y por supuesto eso prendió las alertas en muchos de los venezolanos que hay hoy en nuestro territorio y también en muchas organizaciones que hacen seguimiento a lo que pasa con la migración de ese país. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Cómo fue la participación del avión fantasma en la operación en contra de las disidencias de Iván Mordisco? Esto fue lo que explicó el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. El avión fantasma y las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aérea Colombiana pues nos han permitido generar esos estudios de terreno, poder hacer el seguimiento permanente y a través del empleo de drones también con capacidad que tiene nuestro Ejército Nacional y la misma Fuerza Aérea, eso nos ha permitido hacerle seguimiento mucho más detallado a estas estructuras. Y es así como se emplea entonces. El ejército ha venido preparando una gran cantidad de escenarios en donde la artillería juega un papel fundamental. Y es así como se emplea en estos casos, con una artillería de precisión, poder impactar en medio, como ustedes lo han visto y registrado en las imágenes, en medio de estos campamentos desde donde han venido librando y generando la concentración de estructuras para atacar las tropas. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Feliz de estar con ustedes, feliz de conversar un rato, feliz de entrar aquí a nuestro canal y ver que están allí, desearles todo lo bueno, pedir ánimo, fuerza, ganas, salud para cada uno de ustedes. ¡Hey, ánimo! Tú siempre puedes, tú siempre sales adelante. En Blue le ponemos cara a la radio.
12 del día, 30 minutos, y somos felices cumpliendo con hacer claridad en la información que se genera. Lucas, porque ayúdeme con el enredo que se generó desde ayer por cuenta de una información que se conoció de un borrador de la Cancillería en donde se le iba a pedir a los venezolanos que estuvieran en nuestro territorio el pasaporte vigente. Y el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, empezó a decir que eso era mentira, y quedamos un poco confundidos porque ese borrador de decreto sí existía. Sí, señora, borrador de resolución que fue publicado ayer para comentarios y que, como usted lo dice, Camila, pues le exigía a los venezolanos portar un pasaporte vigente para ingresar, transitar e incluso permanecer en el país. Esta resolución, Camila, derogaba una de junio de 2021 que fue emitida en el gobierno de Iván Duque y que les permitía a los ciudadanos venezolanos poder entrar al país con un pasaporte hasta 10 años vencido. El presidente Petro, como usted lo dice, Camila, esta mañana trinó diciendo que esto era mentira y que su gobierno no le iba a exigir pasaporte a los venezolanos, y el canciller encargado Luis Gilberto Murillo también se refirió a este tema hace algunos minutos y dice que es importante que los funcionarios de la Cancillería entiendan que la filosofía del gobierno no es ponerle trabas a los migrantes. Por eso es importante que los funcionarios de esta Cancillería, los funcionarios del sector de política exterior, los funcionarios y funcionarias del gobierno, entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante o que está en movilidad humana, sino facilitarle su acogida. Que tienen que tener una concesión distinta, que es de ayudarle a las personas que están en necesidad, no porque quieran, sino porque las condiciones les han obligado. Yo fui migrante, sigo considerando migrante, y entiendo cómo los obstáculos le hacen a uno la vida imposible, tiene que superar uno tras otro. Este gobierno progresista tiene que facilitarle a la población en movilidad humana su tranquilidad y dignidad con sus familias. Por eso nosotros estamos con el director de Migración, Fernando García, sacando adelante una regulación que permite la reunificación familiar. Familias de migrantes que tienen niños y niñas van a poder estar aquí y acogerse al país y tener garantizado su tranquilidad a través de un estatus legal. Y una vez hecha esa claridad por parte del canciller encargado, pues hacerle una solicitud muy respetuosa al presidente de la República, que dice a través de su cuenta de Twitter, citando lo que mencionaron varios medios de comunicación, que eso era mentira. Entonces, no era mentira, era verdad que ese borrador existía, pero hubo una falta de coordinación dentro del propio gobierno nacional. Pero no se puede juzgar, Lucas, entonces ahora decir, porque como está este discurso constante de que es que los medios de comunicación mienten y mienten y mienten, no, aquí no se mintió. Aquí lo que pasó es que hubo un desorden que no se había enterado ni el ministro de Exteriores ni el presidente, que eso estaba en borrador para comentarios. Tal cual, Camila. Hay que recordar también que este es el segundo borrador del gobierno que tiene problemas esta semana. Lo mismo pasó más temprano con el manual tarifario de salud, que también después el ministro de Salud salió a decir que era un error y que eso no debió haber sido publicado. Y como usted lo dice, Camila, alguien proyectó esta resolución, pasó por varias manos para la aprobación y pues fue publicada en el canal regular que tiene el gobierno para hacer las observaciones. Si usted ve la resolución, 5 personas revisaron, entre ellas la secretaria general encargada, la directora de Asuntos Migratorios, la jefe de oficina asesora jurídica y alguien la proyectó, que es el asesor de visas e inmigración. Así que pues esto de mentira no tiene nada. Lo que pasa es que hay una desconexión entre lo que sabía el ministro y el presidente y lo que estaban preparando la Cancillería. O no puede ser una estrategia, Camila y Lucas, de cuando uno de pronto quiere saber la temperatura y uno está dentro de una casa y uno saca la mano para ver cómo están las cosas. No sé si usted ha hecho eso. Pasa con eso, medio publican los comentarios el borrador, tantean a la opinión pública si puede tener acogida o no y ahí ven si pero me parece, pero ese tanteo me parece que es poco ético con los medios de comunicación al juzgar eso de mentira, cuando eso salió directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como ese tanteo de que, claro, esto es un horror, y sobre todo así empezaron a manifestarlo investigadores de la migración venezolana, pues el presidente y el canciller salen y dicen que eso no va a pasar en Colombia. Pero nos muestra una realidad que viven los migrantes venezolanos y que puede agravarse si gana
nuevamente las elecciones, como todo indica, el presidente Nicolás Maduro. Y por esa razón yo quiero saludar a esta hora a Ligia Bolívar. Ella es fundadora de Provea, que ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y es responsable del área de migrantes y refugiados en Colombia. Profesora Bolívar, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y también nos acompaña María Gabriela Trompetero, maestra en estudios interamericanos y especializada en migración venezolana en Colombia. Profesora Trompetero, a usted también gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Ya tenemos la claridad y dijo el presidente y el canciller que no se le va a exigir pasaporte vigente a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la realidad de la migración es muy preocupante, tanto para Venezuela como para Colombia, Centroamérica e incluso Estados Unidos. Y empiezo por preguntarle a la profesora Bolívar, a las dos les quiero hacer la misma pregunta, pero profesora Bolívar, si gana el presidente Nicolás Maduro las elecciones próximas en Venezuela, como todo parece indicar que va a pasar, que él se va a mantener en el poder, ¿cómo eso va a afectar aún más la migración de venezolanos a otros países en el continente? Sí, precisamente yo publiqué un estudio a comienzos de 2019, han transcurrido ya casi 5 años de eso, donde se mostraba una relación directa entre situaciones políticas o económicas en Venezuela y los picos migratorios, ¿ya? Cada vez que había elecciones, después de las elecciones ha habido picos, cada vez que se anunciaban aumentos de salario miserables también ha habido picos. Entonces, nada nos indica que de ganar Nicolás Maduro, ganar entre comillas nuevamente las elecciones, no se produzca otro pico migratorio. Y de hecho ya hay encuestas dentro del país que evidencian la voluntad de un porcentaje muy preocupante de la población que dice que si gana Maduro otra vez, salen del país. Entonces, el panorama puede ser mucho peor que el que ya tenemos y lamentablemente, aprovecho para decirlo, sentimos que el gobierno de Colombia no está preparado para esto desde el punto de vista normativo. ¿Por qué? Porque por un lado, una solicitud de refugio está demorando como mínimo 3 años en ser aprobada y profesora en el país. Claro, pero entonces ahí aprovecho para preguntarle a la profesora Trompetero, ¿se tiene más o menos una estimación? Sabemos que han salido creo que 9 millones de venezolanos, 7 millones de venezolanos en la última década, pero ¿se tienen una estimación ya con estudios, investigaciones de cuántos más podrían llegar a salir, siendo pues Colombia su principal paso cuando el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder después de las elecciones? Sí, en efecto, como lo decía la profesora Bolívar, ya distintas encuestadoras en Venezuela le han preguntado a la opinión pública si en caso de que, digamos, vuelva a ganar el presidente Nicolás Maduro, se irían o no de Venezuela. Y en efecto, aproximadamente un 40% de los encuestados afirma que dejaría el país en caso de no darse un cambio político, por lo que estaríamos hablando tentativamente de 1.8 millones de personas venezolanas, que la mayoría, por supuesto, saldría por vía terrestre a través de Colombia, no solo a Colombia, sino a otros países de las Américas. También es importante recordar que si bien no se han dado las elecciones todavía, tan solo este año han pasado por la selva del Darién más de 70.000 personas venezolanas. De continuar esta tendencia, estaríamos viendo que se está duplicando la salida de más de 360.000 personas que hubo el año pasado, 2023, por la selva del Darién, personas venezolanas que representan la mayoría. Entonces, a todas luces, de no darse un cambio político en Venezuela, estaríamos viendo el aumento del éxodo venezolano, que ya es en la actualidad el mayor el desplazamiento forzado del mundo, con más de 7.7 millones de personas, superando incluso al desplazamiento sirio y ucraniano causado en ambos casos por conflictos armados, lo que a todas luces representaría grandes retos para Colombia, que estoy de acuerdo con la profesora Bolívar, no está preparada institucionalmente para acoger a un nuevo, digamos, desplazamiento masivo de personas venezolanas.
Y a eso me quiero referir y también le quiero preguntar a las dos, profesora Bolívar, las dos coinciden en que en Colombia no estamos preparados para esta nueva ola migratoria que se vendría a venir por cuenta del triunfo, una vez más, de Nicolás Maduro en las elecciones. En el gobierno anterior se felicitó, incluso opositores al gobierno de Iván Duque, desde el exterior se felicitó su política migratoria. Creíamos que teníamos nosotros en Colombia una buena política migratoria frente a los venezolanos. Si eso es así, ¿por qué dicen ustedes que no estamos preparados? Mira, primero por lo que decían, lo que tiene que ver específicamente con el refugio, que se demora 3 años y durante ese tiempo las personas no pueden trabajar. Entonces, se van a convertir en una carga para el Estado colombiano si no se toma otro tipo de medidas, ¿no? En segundo lugar, tenemos el Estatuto Temporal de Protección, está paralizado, ¿no? El anuncio que acabamos de escuchar que hizo el canciller tiene que ver con algo muy puntual y es, bueno, los padres de aquellos niños que tengan el PPT antes de agosto del año pasado van a tener la oportunidad de regularizarse. Pero si seguimos en esto, y además va a ser a través de una cosa que se llamaba PEP, que tuvimos la experiencia de 8 PEP diferentes, que lo que generaron fue un tremendo desorden en la política para poder manejar la política migratoria de Colombia, y por eso se creó el estatuto, para que fuera un solo documento, un solo estatus dentro de regularización dentro de Colombia. Entonces, si volvemos otra vez a la figura del PEP, se está retrocediendo, se está alimentando el desorden, y esto está muy lejos de ser lo que se invoca constantemente, una migración ordenada, segura y regular. Entonces, este elemento particular de la suspensión del estatuto, que no se está otorgando, o sea, ya cerca de un año, María Gabriela me puede corregir, que no se está otorgando ningún documento de regularización a los venezolanos, esto ya está generando un desorden. Y si a eso le sumas entonces que sale uno con una brillante idea de suspender los pasaportes, el caos sería total. Pero quiero aprovechar también para decir que es muy importante la declaración que acaba de hacer el canciller, porque no porque evidencie desorden en la Cancillería, sino que es porque es muy importante que el jefe máximo de la política exterior y de la política migratoria le llame la atención a sus funcionarios, porque eso está evidenciando la ausencia de un canal para armonizar toda la política migratoria. Entonces tenemos que ver en este desastre de ayer una oportunidad también para pensar con seriedad en esto antes de que llegue el momento grave del 28 de julio, poner orden en la casa y estar preparados, no desde el punto de vista humanitario, que si la bolsita y el kit sanitario, eso no, es el tema de la regularización de esas personas que entran para que no se le conviertan al Estado en una carga. Sí, yo quiero volver un momento a lo que nos dijo hace un momento la señora Trompetero, porque no logré entender de dónde hacen ese cálculo de que podría aumentar, si entendí bien el número, en 1.700.000 el número de migrantes, cuando, a pesar de que hemos explicado que es una burbuja lo que está pasando en Venezuela, pues de un tiempo para acá sí hemos visto que hay gente, que hay migrantes que están retornando y que hay personas que pues están dinamizando de nuevo la economía. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo para llegar a la conclusión de que saldrían, si gana de nuevo Maduro, 1.700.000 personas? Sí, como lo decía, este cálculo viene de unas encuestas que se han realizado, recordemos, no representan al total de la población venezolana, pero sí nos pueden dar una imagen de lo que pudiese representar que ganara nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Y si bien hay una especie de burbuja y reactivación económica, esta es bastante superficial y no es la realidad, digamos, de todas las personas venezolanas. Y existe en el momento una gran expectativa frente a la posibilidad de cambio, que es justamente la que está frenando la salida de más personas de Venezuela. Y estos flujos de retorno realmente son muy insignificantes en comparación al éxodo, digamos, que ha continuado durante los últimos 2 años. Si tú revisas las cifras de la ONU, de la R4B, cada año tenemos aumentos de aproximadamente 1 millón. El flujo continúa. Es simplemente lo que decía de las cifras de pasos por el Darién. La mayoría venezolanos que también se están duplicando, también nos están demostrando cómo esa idea de retorno realmente es muy baja en comparación a los flujos que continúan, porque, digamos, esta reactivación económica o esta narrativa que el régimen vende de que Venezuela está mejorando económicamente, realmente no está teniendo un impacto en la vida, en la mejora de las condiciones, en acceso a salud,
en acceso a una vivienda digna, alimentación digna de la mayoría de las personas venezolanas. Claro, ya le entiendo de dónde viene el cálculo, pero también, entonces, ahorita quisiera preguntarle a la profesora Ligia sobre lo que ustedes están pidiendo al gobierno colombiano. O sea, si uno se sale un poco de la coyuntura de ayer, porque bueno, en este gobierno pues ha habido como estas situaciones de política pública que confunden. Más allá de eso, la realidad es que muchos de los migrantes que están saliendo y que están atravesando Colombia no lo hacen para quedarse en Colombia, sino para irse a otros países, y por eso pues también las altas cifras de migrantes en el tapón del Darién. En ese sentido, ¿por qué exigirle más al gobierno colombiano de lo que ya está haciendo si ahí es como una necesidad de atender una situación transitoria de migrantes y no una situación definitiva? ¿No debería pedírsele que haga algo, claro, contundente, que garantice derechos humanos, pero diferente a lo que está haciendo hasta ahora? Mira, lamentablemente la situación de tránsito que se está produciendo ahorita es resultado de una ausencia de política en lo que tiene que ver con la integración de los venezolanos dentro del país. Es decir, no basta un documento para que las personas se integren. Si el PPT no es aceptado por la banca, no es aceptado por las compañías telefónicas, no es aceptado por los empleadores, no es aceptado por nadie, eso produce una traba grande en lo que es la integración. Hay que tener claridad en que las personas que se están yendo por el Darién no están saliendo de Venezuela directamente. Son personas que están haciendo un segundo o tercer intento migratorio, que ya pasaron por Colombia, por Ecuador, por Perú, por otras partes, que no les fue bien por ausencia de políticas de integración y que por esa razón están saliendo. Ahora, no todos están yendo y no todos son población en tránsito. La gran mayoría es población con vocación de permanencia. O sea, cuando hablamos de 3 millones, casi 3 millones de venezolanos en Colombia, no estamos diciendo que se redujo a 1 millón o a 2 millones. Las cifras de reducción que presentó Migración Colombia están hablando de 36.000. Eso es la mitad de lo que pasó por el Darién en un mes. O sea, es completamente absurdo pensar que 36.000 personas menos en un año quiere decir que la situación en Venezuela está mejor y que por eso la gente está regresando. Y lo que están regresando a Venezuela es para terminar de vender lo poco que tienen para volver a salir, porque eso es la realidad. Cuando hablamos de retornos, son retornos temporales. La mayoría de la gente que retorna en diciembre o el Día de la Madre para ver a su familia, para estar un rato, pero se devuelven. Y el resto que está retornando es para terminar de vender lo que tienen y seguir definitivamente con los pocos ahorros a aventurarse por el Darién. Entonces, no hay que ver las cifras en abstracto, hay que verlas dentro de lo que es la dinámica social, con los flujos que se están produciendo, para ver dónde está el verdadero problema. El problema está en integración. Profesora Bolívar, usted ha hecho o ha estado observando este fenómeno con el tiempo, es decir, el progreso en el tiempo, y le quisiera preguntar por una población específica, y es las mujeres. ¿Cuál ha sido esa progresión o cómo se ha movido esa migración de mujeres? Y se lo pregunto porque las mujeres, las venezolanas, han tenido un problema, el cual hemos hablado mucho en estos micrófonos, y es su nivel de precarización y su vulnerabilidad las ha hecho pues más susceptibles a ser víctimas de redes de trata de personas y de explotación sexual. Además, muchas de ellas con sus hijos. Esto que está pasando, ¿cómo ha afectado especialmente o diferencialmente a las mujeres? Sí, de hecho ha habido una evolución en lo que es el fenómeno migratorio venezolano en todo el continente, donde primero salían los hombres solos, independientemente de que dejaran o no familia en Venezuela, y a partir de 2019 vemos que se feminiza la migración. Buena parte de esta feminización de la migración tiene que ver con reunificación familiar, pero también tiene que ver con mujeres que son cabeza de familia, o jóvenes que salen solas, también por compromiso con el resto de la familia que queda en Venezuela, y esas son las que están en una condición de mayor vulnerabilidad, porque en la medida en que muchas veces son primero víctimas de tráfico, después se pueden convertir también en víctimas de trata de personas, y llegan a territorios, porque esa es la otra cosa, la noticia general es que en Colombia se firmó la paz en 2016 y todo está en paz, ¿no? Pero la mayoría de la población venezolana, y eso particularmente es grave en las mujeres, no tienen información suficiente de lo que son los territorios en conflicto. Y se pueden meter
sin saber dónde se están metiendo y terminar siendo víctimas de trata, pero también víctimas de grupos armados irregulares, y de diferentes, por supuesto, vulneraciones en sus derechos. Entonces, la situación ciertamente es particularmente delicada con las mujeres. Señora Trompetero, volviendo un poco al tema de esa borrador de resolución que fue publicado ayer, aquí tenemos varios colegas venezolanos en Blue Radio y tengo entendido que conseguir un pasaporte no es fácil porque tiene trabas, porque es costoso y tengo entendido que incluso iba a ser uno de los requisitos tenerlo vigente para poder votar. ¿Se sabe en este momento de los migrantes venezolanos que están fuera más o menos cuántos tienen el pasaporte vencido? Sí, según cifras del Observatorio de la Diáspora Venezolana, una reciente encuesta, aproximadamente el 50% de la diáspora venezolana no cuenta con un pasaporte en la actualidad. Lo hemos dicho en distintos espacios, los retos, los obstáculos para obtener un pasaporte, no solo dentro de Venezuela, sino fuera, son muy altos. Primero por su costo, es uno de los pasaportes más caros del mundo. Dentro de Venezuela cuesta $216 y fuera de Venezuela estos $216 más otros $120 por costos consulares, más de $300 que son muy difíciles de pagar para la mayoría de las personas venezolanas que migran en situaciones de vulnerabilidad y que además migran con sus familiares. Entonces estaríamos hablando, si es una familia de 3 personas, de hasta más de $900 para realizar el trámite. Además existen barreras burocráticas institucionales. Este proceso se realiza a través de una página web del SAIME, que es el, organismo en Venezuela que se encarga del proceso, y distintos reportes y estudios nos demuestran cómo incluso registrarse en el SAIME es difícil, el pago se hace solo con tarjeta de crédito, muchas veces el pago no es posible, ya distintas organizaciones han documentado estas barreras y justamente frente a ello es que, desde un punto de vista pragmático, decide el Estado colombiano hace un par de años justamente dejar de exigir a la población venezolana pasaporte vigente por la complejidad de tenerlo. Y pues esto al final le trae un problema al mismo Estado colombiano, no flexibilizar las medidas, porque las personas venezolanas se ven obligadas entonces a transitar por rutas irregulares, trochas, aumentando entonces la posibilidad de grupos que operan al margen de la ley de aprovecharse de estas vulnerabilidades para cooptar a estas personas o pues violar sus derechos de distintas maneras. Entonces, desde un punto de vista pragmático, no tiene ningún sentido exigirle a las personas venezolanas en la actualidad pasaporte vigente por la dificultad de obtenerlo. Además, como tenemos en Colombia casi 3 millones de personas venezolanas, Así que tenemos problemas con la llamada, pero yo quisiera preguntarle a la profesora Bolívar. Profesora Bolívar, le hablo desde Panamá como venezolano. Hay elecciones la semana que viene y varios candidatos han planteado la idea de cerrar la frontera del Darién, algo que muchos indican que es casi imposible. Y la reacción viene porque aducen de que Colombia no está haciendo absolutamente nada y que Panamá ha quedado sola en medio de este abismo migratorio irregular. ¿Qué significa que Panamá tome la medida de cerrar el Darién? Bueno, sería una tragedia más en esta larga tragedia que ha sido todo el paso por esa ruta. ¿En qué sentido? En el sentido de que pareciera que hay una permanente responsabilización mutua de Colombia culpa Panamá, Panamá culpa Colombia, y al final nadie se hace cargo. El problema principal que tenemos ahí es la presencia de grupos armados que son los que dominan el tráfico de migrantes por esa zona, y allí los dos países son responsables de la misma manera, no se le puede echar la culpa más a uno que el otro. Eso podría generar también una situación humanitaria grave en todo el Golfo de Urabá. Esperemos que esa decisión no sea tomada. Ciertamente hay una preocupación también por lo que significa el impacto ambiental en el Darién para Panamá, porque tenemos que tener presente que es un país que vive del agua. El canal de Panamá depende de lo que pase con las precipitaciones de agua en todo el territorio del istmo. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones presentes, pero hay que hacer de todas maneras algún tipo de acuerdo sobre corredores humanitarios. Es decir, el problema no es el Darién, el problema no es la selva, el problema es que de todas maneras la gente va a seguir saliendo por un lado o por otro. Eso podría más bien incluso aumentar lo que es en este momento el tráfico por la ruta de San Andrés, por ejemplo, que la gente le está tomando porque la consideran más segura
embargo, no es más segura. Tenemos 99 personas desaparecidas allí. Profesora Bolívar, eso me lleva a preguntarle sobre lo que dijo el director Gustavo Bolívar de Prosperidad Social, que ha dicho que él va precisamente en ese paso al Darién facilitar con infraestructura para que los migrantes puedan pasar. Y eso le generó muchas críticas de cómo es posible que eso se esté diciendo desde el gobierno nacional, de generar de verdad una infraestructura para que los migrantes puedan pasar con mayor facilidad. Desde su experiencia como investigadora, como académica en estos temas, ¿cómo vio esas declaraciones y esa estrategia que planteó el director de Prosperidad Social, el señor Gustavo Bolívar? Bueno, ciertamente, como decía antes, esto tiene que ser una situación que se analice y se coordinen acciones de manera binacional, pero también con los organismos multilaterales y con los organismos humanitarios. Es decir, yo no creo que sea solamente un problema de un funcionario que esté a cargo de esta dirección, sino que tiene que tener una visión más amplia, porque Colombia solamente tiene jurisdicción sobre su territorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Un corredor humanitario hasta la frontera, y después qué pasa allí. Se encuentran en la frontera cerrada o se consiguen a los grupos armados que están del lado panameño. O sea, eso no tendría mayor sentido si no se hace de manera coordinada con las organizaciones, repito, organismos multilaterales y las humanitarias. Lo que hizo Panamá, por ejemplo, de sacar a Médicos Sin Fronteras es un golpe muy fuerte, porque lo que se está es reduciendo la capacidad de asistencia humanitaria, y volvemos al tema de las mujeres. Allí están pasando mujeres y niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia sexual en la ruta, y cuando salen de la ruta del Darién entonces no tienen tampoco asistencia médica, porque se prohibió la presencia de estos médicos en esa zona. Entonces estamos ante una situación, repito, que tiene que ser resuelta desde un punto de vista integral. No basta con un paso pavimentado, no sé en qué están pensando, solamente hasta la frontera de Panamá. ¿Y cómo son los últimos migrantes que han llegado a Colombia en cuanto al comportamiento de querer quedarse o que Colombia sea tránsito? Se lo pregunto pensando en ese posible escenario de que gane Maduro, que es muy posible que gane, y muchos venezolanos pues vengan para Colombia. ¿Se esperaría que qué porcentaje o cómo se comporte esa nueva masa migratoria, que usa Colombia como tránsito o que usa Colombia como destino final? Mira, seguramente se va a dar los dos. O sea, lo que tenemos clarísimo es que va a haber una migración, va a haber un flujo migratorio desde Venezuela hacia afuera. No sabemos si van a venir con planes de quedarse aquí, no sabemos si tienen intenciones de llegar más adelante. Lo que nos indican los estudios migratorios a nivel internacional es que mientras menor es la capacidad de ingresos y cultural y educativa de las personas, más cerca se quedan. Mientras mayor es, más lejos llegan. Eso quiere decir, y estamos viendo una población cada vez más pobre, cada vez más depauperada, más vulnerable. Por lo tanto, no se tiene que apostar a Colombia como tránsito, hay que apostar a Colombia como país de acogida, como país de receptor. Y por eso insisto en que es necesario que se trabajen por encima de todo el tema de la integración. No basta el documento de identidad, que ya está parado y hay que reactivar, sino que también hay que hacer estas otras políticas. Y allí es necesario también, por otro lado, una coordinación entre el gobierno central y lo que son las gobernaciones y las alcaldías, porque ellas son las que están recibiendo la presión permanente frente también a su propia población, que puede estar en una situación de vulnerabilidad, la población colombiana. Entonces tampoco se trata de que vengan los venezolanos a competir, pero no van a competir solo en la medida en que estén en igualdad de condiciones, en la medida en que puedan conseguir un trabajo digno en igualdad de condiciones con el colombiano, y que el colombiano, aunque se dice que el colombiano se siente amenazado en su trabajo, en realidad se siente amenazado por una informalidad que es provocada por la ausencia de documentos, ¿no? Entonces, no se puede atacar un solo problema a la vez. Esto se necesita una política integral migratoria, que se aprobó la ley, pero que no ha bajado, no ha aterrizado, y por eso creo que es tan importante el llamado de atención del canciller de hoy. Veámoslo como una oportunidad y avancemos entonces en esa política integral migratoria que asuma toda esta diversidad y esta complejidad.
Pues qué bueno que este error o falla en coordinación de la Cancillería y el Gobierno Nacional nos haya dado la oportunidad de hablar con dos profesoras como ustedes sobre la situación y la migración venezolana hacia nuestro territorio. Profesora Ligia Bolívar, mil gracias por estar con nosotros. Igualmente a usted, profesora María Gabriela Trompetero. Ojalá podamos volver a hablar en otra oportunidad, porque esta situación de la migración que se vive, del éxodo venezolano, pues es un problema que afecta a todos los latinoamericanos. A ustedes dos, mil gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo especial. Y así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue, hoy terminando semana. A ustedes un gran fin de semana y pues disfruten la Feria del Libro en Bogotá, aquellos que están acá en la capital, y disfruten estos días de descanso. Nosotros hacemos una pausa muy corta y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, dio el balance de la operación en contra de las disidencias de Iván Mordisco. Y con el empleo, como le digo, de esta artillería liviana, en donde atacamos 2 de los 5 campamentos que se encuentran ubicados en Postrimerías del Plateado. De acuerdo a fuentes humanas, son por lo menos unos 15 bandidos que mueren allá en desarrollo de operaciones militares y una decena de heridos que también fueron trasladados, incluso trasladados ya en la ambulancia nueva que le fue entregada por alias Gapa ya el 26 de marzo pasado, ya la logran estrenar, por decirlo así, en esta operación en donde nadie daba un peso para ir a sacarle ni bandidos, ni para ir a sacarle heridos, ni muertos, y por eso fue que el pasado 26 de marzo, ustedes recuerdan que en un show que hicieron por allá en el San Juan de Micay, le entregan una ambulancia no a la comunidad, la ambulancia es para poder ellos mismos sacar todos los heridos y muertos que han tenido en el desarrollo de múltiples operaciones que empezaron desde el 10 de febrero desde el año pasado, en la operación